¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que hoy se levantaron temprano para venir a la casa del Señor y más que nada para adorarle. Usted tiene que aprender que lo primordial por lo cual nosotros venimos a la casa de Dios es para adorarle. Y por la adoración, por la alabanza, es donde nosotros estamos listos para recibir la palabra. Fíjese, muchas veces pensamos que venimos para escuchar la palabra, pero la palabra solamente va a cumplir o va a dar el fruto si realmente venimos con el propósito principal por el cual nos congregamos, que es adorar el nombre del Señor. Así que cuando usted venga a la iglesia, tiene que venir con ese corazón de adoración. Amén. Ok, hoy estoy muy expectante de lo que va a pasar en el servicio, porque creo que va a haber un rompimiento en muchas áreas y Dios va a revelar muchas cosas a su vida personalmente, porque hoy hay una enseñanza muy bonita, muy poderosa acerca de nuestra vida en esos relatos, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado enseñando de la autoridad. Amén. Vamos al libro de Marcos y vamos a leer así un poco extraño, no normal. Me refiero a que vamos a leer el capítulo 4, verso 35, y de ahí nos vamos a pasar al capítulo 5, verso 1 en adelante. Cuando llegue, diga: ya llegué. A ver, ¿cuántos trajeron Biblia? Levante la mano, todos los que trajeron Biblia. Oiga, mire, cada vez se levantan más Biblias, ¿verdad? Qué bueno, me da mucho gusto ver eso. Marcos capítulo 4, verso 35. Si usted no trajo Biblia, pídale el favor al que tiene al lado para que le comparte y pueda leer. Dice la escritura: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Cómo le dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Ok, ahora vamos al capítulo 5, verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué hizo el endemoniado? Hay veces que los demonios adoran más que los hijos de Dios. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Estaba cundidito el tipo, ¿ah? Verso 10. Como decía un viejito: es que ese hermano tiene el animalitero adentro. Así estaba este. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ok, vamos a parar ahí la lectura. Este pasaje es de una vez en un encuentro, se refirieron a ese pasaje así: del endemoniado ganadero. Y yo no sé por qué razón se entendió así, pero pensaban que era un endemoniado ganadero, charro, montaperro, pero es gadareno por la región de Gadara, ¿verdad? Y quiero señalar ciertos puntos de la enseñanza que tiene que ver con la autoridad, porque estamos enseñando de cómo poder tener
poder y autoridad para destruir las obras del diablo. Y podemos enseñar muchas cosas con principios y podemos enseñarle patrones de la autoridad y cosas muy importantes de la autoridad. Pero si eso no se traduce a la vida práctica, pues no tiene mucha razón de ser la enseñanza. Para mí personalmente, yo le hablo desde mi punto de vista, una enseñanza que yo no puedo vivir no me sirve de nada. A mí me gusta aprender cosas que yo puedo practicar. Quiero aprender cosas que puedo vivir, porque si son abstractas para la vida diaria, pues perdí mi tiempo. Y ese tema de la autoridad muchas veces se presta a que solo conozcamos los conceptos, pero que no sepamos cómo practicarlo o cómo vivirlo. Y ese no es el propósito de lo que queremos traerle a la iglesia, para que pueda destruir las obras del diablo. Oiga, y créame, en estos días necesitamos destruir las obras del diablo en nuestra vida. ¿Cuántos han sentido que el enemigo ha venido a atacarlos con todo? Pues se va a quedar nada más como novia de rancho, vestido alborotado, porque en el nombre de Jesús esas obras se van a romper. Ahora mire bien, quiero señalar ciertos puntos de la autoridad que es importante que usted conozca y aprenda. Primeramente, toda autoridad, absolutamente toda, estamos hablando en el plano natural, plano espiritual, plano que sea, toda autoridad tiene una cadena de mando. Le quiero dar este ejemplo, y no tengo el tiempo para irme a todos los versículos, pero yo sé que usted los ha escuchado, y si no, seguramente los va a escuchar aquí en la iglesia muchas veces. Primeramente, Dios, dentro de su divinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la cabeza de esas tres personas es Dios Padre, ¿verdad? Ahora, Jesucristo es la cabeza o la autoridad de la iglesia. Jesucristo es la cabeza o la autoridad de todo varón. El varón o el hombre es la cabeza en la familia. El presidente es la cabeza en una nación o la autoridad en una nación. En un estado sería el gobernador. En nuestra forma de aquí de México, en nuestro municipio es el presidente municipal, y así respectivamente. Si usted va en la calle y ve a un oficial de tránsito, es nuestra autoridad en todo lo que tiene que ver con la vialidad. La policía es la autoridad que está puesta para cuidar y guardar el orden. En otras palabras, toda autoridad tiene una cadena de mando. Es decir, la escritura lo dice así: hay un alto sobre otro alto, y sobre ese alto hay otro alto, y sobre todo alto está Dios. De hecho, ninguna autoridad, aún humana, no ha sido puesta si Dios no lo ha permitido. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado, Pilato le dijo: ¿no entiendes que yo tengo la autoridad para que tú vivas o que tú mueras? Y Jesús le respondió: ninguna autoridad tuvieras si no se te hubiera sido dada del cielo. En otras palabras le dijo: tú crees que tú puedes mandarme a morir, pero tú puedes mandar porque yo lo permito. En otras palabras, entender la cadena de autoridad para nosotros va a traer mucha paz. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere saltarse la cadena de autoridad, supongamos, vamos a verlo así. Ayúdame, Paul, Abner. Supongamos, vamos a ponerlo acá para que se vea. Pónganse uno en cada escalón. Ande. Supongamos que yo tengo un problema, pero mi autoridad inmediata es el pastor José Pablo. Sobre el pastor José Pablo está el pastor Abner. Es una suposición aquí para entender un ejemplo. Y yo tengo un problema y me cae mal el pastor José Pablo.
por alguna razón me cae mal. Entonces, o no lo recibo, o la palabra que usted quiere utilizar. Entonces, yo voy con el pastor Abner y voy con la situación y el problema y se lo cuento, y por supuesto me va a ayudar, me va a dar una solución y se arregla. Pero luego el pastor Abner va con el pastor José Pablo y le dice: oye, ¿tú conoces a Rodrigo? Ah, no, sí, claro, ahí está conmigo. Oye, me vino a contar esto y pasó esto. Ya lo solucionamos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no estuviste pendiente? Bueno, es que no me dijo nada a mí. Ok, pero ahí te lo encargo. Pum, aquí ya no hubo ninguna bronca. Pero ahora, mi autoridad inmediata, aquí es donde la gente se pierde. Pensamos que porque nos saltamos la autoridad y el resultado fue en paz, la cosa sigue maravillosa. Y ahora pensamos que ya no necesitamos esto, porque ya tenemos entrada libre. Le quiero decir una cosa: la autoridad máxima sobre todo el universo, sobre toda la creación, es Dios Padre. Pero usted no puede entrar ahí si no es por Jesús. Y al que está al lado, reconozcamos la cadena de autoridad. Leo este pasaje porque Jesucristo, y le voy a resaltar varias cosas muy importantes de este pasaje. Dentro de la autoridad, le dije reconocer la cadena de mando. 2, la autoridad siempre, de alguna manera, aunque no parezca, es espiritual. Y no podemos negar en este pasaje que cuando Jesús llegó a la región de Gadara, vino al encuentro este hombre, reconoció la autoridad espiritual que había en Jesús. Y cuando nosotros no logramos reconocer la autoridad espiritual, y le estoy hablando no en la iglesia, le estoy hablando en todas las áreas de su vida. Le estoy hablando de que muchas veces usted va a un lugar, a lo mejor por primera vez, a una dependencia, por ejemplo, cuando usted va a un evento de algún concierto o alguna obra de teatro o alguna cosa, hay autoridades ahí, el que te acomoda, el que te da el acceso, el que no te da el acceso. Cuando usted no reconoce esa autoridad, usted saca el cobre de quién es, saca su prepotencia de quién es. ¿Qué me vas a venir a decir a mí? O sea, pues te va a decir porque en ese lugar tú no tienes nivel en el entierro, llegaste y en ese lugar hay autoridades y tienes que someterte a esas autoridades. Tengas más dinero que ellos, no tengas más dinero que ellos, te creas más guapo que ellos o estés más feo que ellos, llegando ahí tienes que someterte a esa autoridad que fue puesta. Si tú no eres capaz de reconocer la autoridad espiritualmente, aún de un lugar, nadie la va a reconocer en ti. Y eso es una cosa que yo me he dado cuenta. Gente que no logra discernir autoridad es gente que no le logran discernir la autoridad a ellos. Veamos qué pasó con Jesús. Jesús iba caminando y vino a él un centurión. Y ese centurión pues era romano. Y es curioso cómo mucha gente se le acercaba a Jesús y le decía rabí, ¿verdad? Maestro. En otras traducciones dice que le decían profeta. En otras traducciones, es más, hasta maestro bueno. O sea, le hablaron de todos. Pero el centurión en todos los evangelios fue el único que le dijo Señor. ¿Por qué? Porque él estaba a cargo de varios soldados y se ve que era una persona que estaba bien adiestrada en obedecer y dar órdenes. Y cuando vio a Jesús, él no vio a un maestro, a un profeta, él vio a un Señor y dijo: Señor, solo envía la palabra, solo manda la palabra y se va a sanar mi siervo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No he encontrado ni en Israel tanta fe.
Usted dice de que en la iglesia hay muchas personas muy espirituales. Le voy a decir cuál es la persona que yo considero que es muy espiritual: la gente que sabe reconocer y someterse a una autoridad. Jesús lo dijo, y era un romano, le dijo: tienes más fe que todos los de Israel juntos. Porque usted podrá saber mucho, pero cuando no se somete a la autoridad, pues prácticamente todo lo que sabe no le sirve de nada.